Hola, bienvenido nuevamente. Tal como lo marca el calendario escolar ciclo 2020-2021, el 11 de diciembre se llevará a cabo la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. La Secretaría de Educación Pública pone a nuestra disposición la guía para desarrollar la sesión. Es la que revisaremos el día de hoy. Antes de iniciar, te quiero invitar a que visites mi página oficial, drjesuspineda.com. Está ya disponible la guía del trabajo, los formatos para la sesión. Subiré este video, la presentación en PowerPoint y también los productos de esta sesión. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones del nuevo material que seguiré subiendo. Fue diseñada para dar continuidad al trabajo realizado por los colectivos docentes desde el Consejo Técnico Extraordinario y los productos en la primera sesión ordinaria con énfasis en el bienestar socioemocional de las niñas, niños y adolescentes. También los elementos que se abordaron en el taller intensivo Horizontes. Esta sesión tiene como propósito que los colectivos intercambien experiencias, identifiquen elementos a fortalecer y tomen acuerdos, siempre innovando y mejorando. Está organizada en 3 apartados. La primera, titulada Recuperemos nuestra experiencia en la educación a distancia. Se revisará las prácticas innovadoras y el aprendizaje colaborativo. En el segundo, compartamos nuestras prácticas para enriquecerlas, donde se tomen acuerdos sobre los elementos que pueden incorporar a su trabajo. En el apartado 3, reconozcamos nuestros esfuerzos, donde compartan cómo sintieron al intercambiar sus prácticas. Recordemos que esta sesión se va a realizar de manera virtual. Por ello, es importante revisar previamente este material y realizar las actividades de manera individual para que en las videoconferencias, ya sea en equipo o en plenaria, solo se destine el tiempo para reflexionar. Es importante reiterar que esta guía es una propuesta. Debe ser enriquecida con las experiencias y los conocimientos de los docentes y los directivos. Las actividades y los productos deben orientar la reflexión y no como instrumentos de control administrativo. Recordemos que esta sesión, como la anterior, está organizada en 3 momentos: de manera individual, en equipo y en plenaria. Los propósitos son 2: compartir experiencias de enseñanza que han desarrollado en la educación a distancia para fortalecer sus formas de intervención docente, y reconocer los esfuerzos conjuntos y valorar el compromiso del colectivo docente, la corresponsabilidad de las familias y la capacidad de las niñas y niños de aprender. Los materiales: el decálogo de la colaboración, el producto del tema 3 del taller intensivo de capacitación, la autovaloración y propuestas de estrategias de aprendizaje a distancia, que fue el producto de la actividad número 6 del Consejo Técnico Escolar Extraordinario, y una autoevaluación de logros y áreas de mejora, el producto de la actividad número 3 de la guía del trabajo del Consejo Técnico Escolar, primera sesión. El producto de esta sesión es una propuesta de criterios que van a asumir como colectivo para incorporar elementos de aprendizaje colaborativo en sus intervenciones e iniciativas pedagógicas durante el trabajo a distancia. Iniciamos con el primer apartado: recuperemos nuestras experiencias en la educación a distancia. Nos presenta una introducción. Vámonos a las actividades.
están enfocadas a que el colectivo reconozca las alternativas educativas que han implementado en el trabajo a distancia. Iniciamos de manera individual antes de la sesión en línea. Debemos leer la introducción identificando las ideas clave, relacionándolas con el propósito de la sesión. Recuperar los resultados de las 2 autovaloraciones, así como el decálogo de la colaboración que construyeron en el taller intensivo de capacitación. Reflexionemos sobre las decisiones pedagógicas que han tomado al planificar las actividades para acompañar el aprendizaje y bienestar socioemocional. Nos podemos apoyar de las siguientes preguntas. ¿Qué formas de comunicación y enseñanza he utilizado en el trabajo a distancia? ¿De qué manera mi intervención ha favorecido que mis estudiantes logren los aprendizajes esperados? ¿Y cuáles de estos elementos fueron incorporados gracias al intercambio de experiencias? Nos pide leer los siguientes fragmentos sobre innovación y aprendizaje colaborativo, tomando nota de las ideas clave para compartirlas de manera virtual. Y nos presentan 4 conceptos, 3 de innovación, 1 de aprendizaje colaborativo. Nos pide conocer las experiencias de docentes y directivos de acuerdo con el contexto y características de los estudiantes, así como la creatividad, iniciativa y el trabajo colaborativo. Debemos tomar nota de las iniciativas que llamaron nuestra atención. El primer caso es la experiencia de una docente de Veracruz, donde envió un correo electrónico al secretario de Educación, retomando las palabras del secretario de Educación y mencionando que utilizó las redes sociales para dar la bienvenida a sus alumnos con un video de TikTok enviado por WhatsApp, así como la colaboración que han tenido los padres de familia en el apoyo desde casa y las actividades que envió con los padres de familia para que ellos apoyaran en el desarrollo de la misma y la manera de cómo esta estrategia le permitió que los alumnos se motivaran, se involucraran a los padres de familia y evaluara a través del juego. La experiencia 2 de Yucatán de una docente de preescolar, donde menciona que ha utilizado las tecnologías para tener grupo de WhatsApp, de Facebook, elaborar cuadernillos para los alumnos que no cuentan con algún dispositivo, así como el uso de videollamadas, mencionando que la mayoría de las familias ven la programación de Aprende en Casa 2. En la experiencia 3 de Baja California Sur, un docente de secundaria menciona las vías de contacto con los alumnos a través de WhatsApp, mensajes de texto, llamadas telefónicas, Classroom, Google Meet, páginas web de la escuela y que ha variado el uso, donde han buscado la retroalimentación constante, utilizar recursos que necesiten para realizar las actividades. También menciona que en la asignatura de vida saludable han trabajado en equipo, se turnan el trabajo y se realiza dentro de las videollamadas en Google Meet. Se graban con la autorización de los presentes y se comparten en los grupos de WhatsApp. En la experiencia 4 de Guanajuato, un director de primaria comparte un fragmento donde menciona que fue conociendo las plataformas tecnológicas para sacar el mayor provecho. Posterior, capacitó a sus docentes en el uso de Google Classroom y Microsoft Teams. Además, capacitó a los padres de familia para sacar el mayor provecho a estas plataformas, y la conclusión que nos da es tener una visión clara, una actitud proactiva, una empatía, una disposición y mucho cariño a lo que hagamos. En la experiencia 5 de Baja California Sur, un docente de educación física nos menciona que su planificación
está basada en la parrilla de los aprendizajes de Aprende en Casa 2. Tiene una organización de envío y entrega de evidencias que están establecidos con un día y un horario por grupo, a través de WhatsApp. La recolección de evidencias las realiza con formularios de Google, con preguntas acerca de la actividad realizada o sobre lo socioemocional. En los procesos de evaluación, aplica los criterios de evaluación de aprendizajes emitidos por la Secretaría de Educación Pública. Al concluir, nos pide reflexionar sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje e identificar aquellas prácticas en las que ha favorecido el aprendizaje, el bienestar emocional y la colaboración entre alumnos, familias, colectivo docente y comunidad. Nos pide seleccionar una práctica que deseemos compartir y preparar una breve caracterización. Nos dan algunas ideas para poder compartirlo. Una tarjeta donde anotemos el título de la práctica y la descripción de la misma, guiándonos de 5 preguntas. ¿Qué buscaba lograr? ¿Cómo incorporé los programas de la televisión? ¿Qué hice? ¿De qué manera participaron los padres de familia y o la comunidad? ¿Y cuáles fueron los resultados? Debemos de tener en cuenta que la presentación debe ser concreta, clara y breve. Podemos apoyarnos de una imagen, una diapositiva o alguna narración. En el trabajo en equipos, elegir una práctica para presentar al colectivo docente. Las actividades para trabajar en equipo, vamos a comentar sobre las experiencias de otros maestros del país que revisaron en el trabajo individual, a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué elementos de las prácticas consideran creativos? ¿Cómo lograron las maestras y los maestros vincular las actividades con la realidad y el contexto de sus estudiantes? ¿De qué manera favorecieron la comunicación y la apertura al diálogo y a la colaboración? ¿Qué de lo que ellos hacen les gustaría incorporar en sus prácticas y cómo las adaptarían? Nos pide compartir las experiencias, identificando los elementos que tienen en común y los que la distinguen. Pasamos al apartado número 2. Compartamos nuestras prácticas para enriquecerlas. Actividades para trabajar en plenaria. Nos pide que destinemos un momento al comienzo de la plenaria para reflexionar cómo nos sentimos, cómo hemos vivido la educación en línea, qué problemas han enfrentado, qué apoyos requieren del colectivo o de su autoridad y cuáles son sus logros. Vamos a presentar las experiencias que seleccionaron en el trabajo por equipo, registrando los criterios que tomaron en cuenta, los elementos comunes y los elementos novedosos. Vamos a revisar el anexo número 1, donde nos presentan diferentes elementos. Inciso A, ambiente que propicie el aprendizaje a través de relaciones positivas, basado en el respeto y la empatía. Inciso B, desarrollar estrategias centrado en el estudiante. Inciso C, diseñar actividades de aprendizaje que sean integradoras. Inciso D, proponer actividades abiertas, lúdicas y creativas. Inciso E, fomentar actividades de aprendizaje que recuperen la vida cotidiana del estudiante. Inciso F, estructurar actividades de aprendizaje considerando los intereses del alumno. Inciso G, orientar el trabajo a distancia a partir de explicaciones más detalladas. Inciso H, brindar acompañamiento constante al desarrollo de actividades y retroalimentación. Inciso I, propiciar momentos de evaluación considerando diversas herramientas. E inciso J, monitorear los aprendizajes a través de momentos de reflexión con las alumnas y los alumnos. Ya que dimos lectura al anexo, nos pide hacer un ejercicio de coevaluación. Nos podemos guiar de las siguientes reflexiones. ¿Qué elementos de los propuestos se pueden identificar? De acuerdo al contexto, ¿en cuáles elementos debemos enfocar nuestros esfuerzos e iniciativas?
seleccionando las más relevantes y con qué recursos o apoyos contamos y quiénes nos pueden apoyar. Nos pide incorporar los criterios que consideremos más relevantes como parte de los compromisos del decálogo. En el apartado número 3, reconozcamos nuestros esfuerzos. Vamos a comentar cómo nos sentimos al intercambiar experiencias. Nos sugiere utilizar alguna herramienta en línea para graficar. Un ejemplo es el formulario de Google, que nos permite graficar en tiempo real cuando se está dando respuesta a las preguntas. Utilizar una hoja de cálculo o alguna otra que conozcan. Se sugiere las siguientes preguntas. Piensen en una palabra que podría describir cómo se sintieron al intercambiar sus experiencias y escríbanla. ¿Qué han hecho para intercambiar experiencias? Identifiquen una estrategia significativa y regístrenla. ¿Qué acciones podrían hacer para favorecer el aprendizaje entre maestros? Y nos pone ejemplos: planear juntos, observar una clase en línea, capacitarnos en herramientas tecnológicas o en el uso de estrategias para favorecer el aprendizaje o alguna otra. Por último, nos pide dialogar sobre los resultados y tomar acuerdos sobre lo que podrían hacer como colectivo para favorecer el intercambio y el aprendizaje entre pares. Si tenemos interés de conocer más experiencias de docentes mexicanos y de otros países, nos presentan diferentes páginas web para poder visitarlas. En el anexo número 2 de la guía nos invita a participar en las encuestas de opinión con el objetivo de mejorar y fortalecer los materiales y procesos de educación a distancia, así como apoyar a los docentes, madres y padres de familia o tutores. Aparecen los enlaces para participar en las encuestas. Cabe mencionar que la próxima semana la Secretaría de Educación Pública dará a conocer las guías de la sesión 3 y 4 del Consejo Técnico, que se trabajarán los días 7 y 8 de enero del 2021. Hemos llegado al final del video. Espero que te haya gustado. No olvides darle manita arriba, compartir, suscríbete y no olvides activar la campanita. Cuídate mucho y hasta pronto.